Mis amados hermanos, hoy vamos a hablar de una historia de terror, ¿no? Una historia de terror. Terror y liberación. Yo no sé si ustedes estuvieron en alguna ocasión en esos cuentos que la gente a veces se pone creativa. Cuando pasan las 10 de la noche, la gente que cuando está reunida empieza, mira, no, y empiezan a hablar de fantasmas, empiezan a hablar de espantos. ¿Quién ha estado en algún tipo de reunión así? Escuchando de lejito, porque nosotros no participamos en esas reuniones, nosotros no participamos en esas conversaciones, pero de lejito vemos y la gente, oye, esta es la hora donde la gente empieza a hablar. Yo recuerdo que cuando yo estaba niño, era muy tarde en la noche, y yo era un chamito, un niño, y mis tíos empezaron a hablar, y que no, y un pájaro grandote que salía en la madrugada cuando yo iba a agarrar el transporte para la empresa, y era un pájaro negro que se convertía en blanco y de repente caminaba como una persona. Y yo ahí con 7 años escuchando, hermano, y yo imaginándome todo, y todavía tengo esas imágenes en mi mente, porque esos cuentos de terror y la gente siempre les gusta contarlo y no mide, ¿no? Que hay niños, que quien esté, y después muchas veces los niños traumados, pero son cuentos. El carretón, ¿verdad? No, pero tiene que ser a las 10 de la noche, hermano, para que eche ese cuento. El carretón, el silbón, ¿no? Que el otro día una mujer vestida de blanco llorando, y cuando la fui a ayudar y salen los cuentos, ¿no? Y escuché un silbido, y mientras más lejos era más cerca, y mientras más cerca era más lejos, y eso era como una broma ahí rara. Entonces, son cuentos que uno ha escuchado de terror, y ojo, hay gente que le gustan estos cuentos. Hay gente que le gustan no solo los cuentos, las películas de terror. Y déjeme decirle con todo el amor del mundo, mis amados hermanos, usted y yo no estamos para participar ni en este tipo de cuentos, ni en este tipo de películas que juegan con lo espiritual, que abren unas puertas al enemigo, y muchas veces los cristianos estamos participando de eso como normal. Hermano, ¿usted no ve que esos son demonios? ¿Usted no ve que esos son así clarito? Esos son demonios de lo que se está hablando allí. Entonces, muchas veces participamos en ese tipo de cuentos, nos gustan escucharlos, nos gusta participar, pero como que se nos olvida que, o sea, no hay términos medios. Ese es el reino de las tinieblas y están vencidos, y los reprendemos en el nombre de Jesús. Y no tenemos nada que hacer echando esos cuentos ni viendo esa película. Ministrale a tu hermano y dile, ¿escuchaste? Amén. Ahora, hay un cuento de terror que hoy sí se los voy a contar. No, lo vamos a leer juntos en Lucas 8, del 26 al 39. Y no es un cuento, es una historia verídica que está plasmada en la Escritura. El Evangelio según San Lucas, capítulo 8, desde el versículo 26, y lo vamos a leer completo hasta el 39. ¿Lo tienen? Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Navegaron hasta la región de los Genesarenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre.
se había apoderado de él muchas veces, y aunque lo sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompían las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso, y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos, dice esta versión, le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. El hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa, cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. ¿Cuánto alaban a Dios por su palabra? Y si nosotros le ponemos timbres, matices, cuando habla el demonio hacemos una voz distinta, esa es una historia de terror, hermano. Si uno la ve, sí, es una historia que tiene lo suyo, ¿sí? Una conversación de Jesús con una legión. Entonces, hermanos, es una historia muy interesante lo que sucedió en la región de Gadara. La región de Gadara, a la que llegó Jesús, él venía de calmar a la tormenta, ¿sí? Cuando vemos la historia en su contexto, vemos que Jesús venía de calmar la tormenta. Lo despertaron, él estaba dormido. Señor, nos vamos a ahogar. Él calma a los vientos, ordena a la tempestad y se calma la tormenta. Ahora, cuando llegan a tierra, llegan a esta región de Gadara, y se dice que es una ciudad que formaba un grupo de 10 ciudades, llamada una Decápolis. 10 ciudades que estaban helenizadas o que tenían una cultura grecorromana, ¿ok? Es decir, era una ciudad gentil, era una ciudad donde no eran los judíos los que estaban allí, sino que era una ciudad que estaba bajo la influencia greco-romana. Repito, era una Decápolis, un grupo de 10 ciudades que estaba bajo esa influencia de gentiles, ¿ok? Eran gentiles. Entonces, esto explica lo de los cerdos, ¿no? Porque los cerdos apacentados por los judíos, eso era imposible, eso no concuerda. Entonces vemos que sí, era una región judía. Aunque probablemente habían judíos esparcidos por el lugar, se cree que eran en su mayoría los que vivían en esta ciudad gentiles. El Señor llega a esta ciudad. Vemos entonces que inmediatamente cuando Él pisa tierra, sale un hombre endemoniado. En los evangelios sinópticos relatan esta historia. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, ¿ok? Juan no es sinóptico. Mateo, Marcos y Lucas son los 3 evangelios sinópticos que relatan las mismas historias vistas desde otro punto, desde otro ángulo. Entonces
evangelios sinópticos relatan esta historia. Repito, Mateo, Marcos y Lucas relatan esta historia. Ahora, hay algo interesante y es que Marcos y Lucas hablan de un endemoniado. Y Mateo habla de 2 endemoniados. Por lo que podemos decir entonces que no era un solo endemoniado los que estaban acechando y atormentando a la gente en esta región, sino que eran varios endemoniados. Pero hoy hemos leído en esta versión, o desde el punto de vista de Lucas, él relata un endemoniado. ¿Ok? Recuerden que hay una construcción histórica. Cuando 2 historias se relatan desde 2 puntos de vista, en vez de contradecirse, se complementan y se arma una sola historia, y hay todo un argumento histórico para hablar de la construcción de historias que no se contradicen, sino que se complementan y más bien hacen que la historia sea más verídica. O sea, esto no es una contradicción la de los evangelistas. ¿Ok? Lo cierto es que yo quería decirle que hoy vamos a hablar de un endemoniado, pero tenga en mente que eran varios. Eran 2 por lo menos, 2 endemoniados. Entonces imagínense, 2 hombres endemoniados, desnudos, que no tenían casa ya, que vivían en los sepulcros. Hermanos, yo no sé, pero esto a mí me parece de terror, ¿no? Imagínense unos hombres desnudos que daban voces, que llevaba muchísimo tiempo así, que había sido intentado dominarlos por la fuerza, los habían encadenado, quizás tratando de que no se hiciera daño, tratando de que no dañara más nadie, los habían encadenados y ni las cadenas ni los grilletes más fuertes podían contenerlo. ¿Ustedes se imaginan eso? Usan una fuerza descomunal. Un hombre que estaba en un estado de cautividad, o 2 hombres que estaban en un estado de cautividad demasiado profundo, que llevaban muchísimo tiempo viviendo en lugares solitarios y atormentando a la gente de la región. Hay sitios donde la gente dice, no, por ahí sale el silbón. ¿Y qué pasa si a alguien le dice, no, por ahí sale el silbón? Uno no pasa por ahí, ¿verdad? Bueno, uno sí, porque uno pasa reprendiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Y ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero hay gente que si le dicen por ahí espantan, no se van por ahí. Prefieren dar una vuelta. Entonces imagínense una región, un pueblo azotado por unos hombres endemoniados que salían del cementerio desnudos, pegando gritos, cayéndose a pedrada. Porque dice de paso, Marcos complementa el relato y da unos detallitos más. Marcos 5:5 dice, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Eso es lo que entre Lucas y Marcos se diferencia un poquito la historia. Pero Marcos dice que andaba siempre dando voces. Entonces imagínense un endemoniado siempre pegando gritos, haciendo sonidos raros, me imagino yo que eran sonidos raros, pegando gritos, dando voces desde los montes, desde los lugares solitarios, desde los cementerios y cayéndose a pedrada, hiriéndose con piedra. Hermano, ¿qué haría usted si usted ve ese caso? Echa a correr, ¿verdad? Porque dijeron, echo a correr. Hermano, yo agarro una piedra también, ¿verdad? Por lo menos algo, no sé. Es un caso impresionante, hermano. Entonces, la región de Gadara, esta ciudad, este pueblo, estaba siendo azotada por muchos años por unos endemoniados. Era de conocimiento público el caso de estos endemoniados. Ya eran los endemoniados del pueblo. ¿Sí? Eran los endemoniados del pueblo que ya eran patrimonio regional y cultural del pueblo. Hermanos, un hombre o 2 hombres cautivos hasta lo más profundo. Porque uno ve un endemoniado y a lo mejor dice, oye,
Bicho, un endemoniado. Pero un endemoniado representa a un alma. Un alma que ha sido cautiva, que ha sido encadenada espiritualmente, que está siendo azotada a nivel espiritual por demonios. Y esto es algo muy, muy triste, hermanos, muy profundo, muy impresionante además. Jesús empieza a interactuar con el tipo o los tipos y le pregunta, versículo 30, le dice, ¿cómo te llamas? Y de aquí agarra la gente la maña, ¿no? O la costumbre de hablar con los demonios. Hermano, fue Jesús el que lo hizo en un momento exacto. Eso no es un manual de que ahora yo tengo a los demonios. Mira, vamos a sentarnos a tomar una taza de café. ¿Cómo te llamas tú? Échame el cuento. ¿Por qué llegaste aquí? O sea, hay gente que se ponen a charlar y a compartir con los demonios. Pero el Señor Jesús, siendo Dios, siendo soberano, siendo nuestra máxima autoridad, a Él le plació y Él le preguntó, porque Él sabía que no era un demonio. El Señor quería develar que no se trataba de un demonito. El Señor quería develar que se trataba de la respuesta que le dio el demonio. Le dijo legión. ¿Qué voz le pondría a usted? Ahí. Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir en el abismo. Que no los condenara de una vez, que no los mandara al juicio. Porque los demonios sabían del juicio. No querían que los mandara al juicio de una vez. Bueno, mándanos para los cerdos. Y el Señor les dio permiso. Hermanos, legión era una unidad de medida militar, ¿sí? Que hablaba de un grupo o de un pelotón de entre 3,000 y 6,000 soldados, ¿sí? Entonces, legión era una unidad militar romana que hablaba de entre 3,000 y 6,000 soldados. Hermanos, ustedes se imaginan que eran 3,000. 3,000 demonios que estaban allí atormentando a ese pobre ser o a esos pobres seres. Porque a veces uno dice, bueno, son 7, ¿no? Porque cuando sale, porque iban y venían, entonces cuando sale uno y lo encuentra vacío, viene con 7 más. Hemos leído también eso, ¿no? Pero aquí habla de legión. Y legión era una unidad que hablaba de entre 3,000 y 6,000 soldados. Entonces estamos viendo un caso bastante particular de posesión, de liberación, donde el Señor se enfrentó con una legión de demonios. Así que tengamos cuidado, hermanos. Pero, hermanos, lo primero que vemos cuando Jesús pisa tierra es que inmediatamente se aparece el endemoniado o los endemoniados. Cuando Jesús pisa tierra, automáticamente aparece. Mientras Jesús bajaba de la barca, versículo 27, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. O sea, ni siquiera se había terminado de bajar. Se estaba bajando y ya los demonios, los endemoniados, percibieron la presencia del Maestro, del Todopoderoso. Y cuando vio a Jesús, soltó un alarido, cayó al suelo frente y gritó: ¿por qué te entrometes? Dice esta versión. ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hermanos, qué impresionante, ¿no? Y aquí yo quiero que veamos es que Jesucristo es reconocido y temido por las tinieblas.
Jesucristo es reconocido y temido por las tinieblas, hermanos. La presencia de Jesucristo no pasa desapercibida ante las tinieblas. Donde llega Jesucristo, las tinieblas tiemblan. Donde llega Jesucristo, mis amados hermanos, las tinieblas se postran atormentadas y tienen que huir. Amados hermanos, debemos tener la certeza que Jesucristo está con nosotros. Y si Él está con nosotros, no hay demonio que pueda hacerme frente, porque tienen que huir ante la presencia del poder sobrenatural de Jesucristo, el gran yo soy. El mismo que llegó a la región de Gadara. Diga, el mismo que llegó a la región de Gadara está en mí, vive en mí, me dio su espíritu. El poder y la autoridad del Señor está con nosotros, hermanos. Entonces yo no entiendo cómo muchas veces los cristianos, o bueno, sí entiendo, es por desconocimiento, por ignorancia, pero hoy quiero decirle que no es así, no debe ser así, que los cristianos andan temblando ante los demonios. O sea, no es como lo vemos en la Biblia. Los demonios temblaban ante Jesucristo y les pedían, no nos atormentes. Lo reconocían, la autoridad del Señor es reconocida, respetada. Amados hermanos, a veces los demonios saben más que nosotros. A veces los demonios saben más de la autoridad del Señor que nosotros mismos. Entonces, nosotros en vez de hacer uso de la autoridad que está en nosotros a través del Señor, nosotros temblamos ante los demonios. Es al revés. Muchas veces nosotros temblamos ante los demonios. Ay, no, un endemoniado. Ay, alguien que está ahí, yo creo que ese tiene algo. Pastor, ayúdeme, no sé, me vio feo como que está endemoniado. Ay, ¿qué va a hacer usted? No, yo estoy aquí temblando. No he podido dormir del miedo. Hermano, repréndalo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y si usted está en Cristo, si usted está en Cristo, si usted es del reino de los cielos, el demonio se va a sujetar y va a huir. Claro, el problema es los que están jugando a estar en Cristo, ¿no? Le he hecho un cuento. Este es un cuento de la iglesia donde nacieron mis padres. Llegó un endemoniado y empezaron, hermano, la mujer hacía así sin tocar el suelo, se movía así como una culebra sin tocar el suelo, hablaba, sacaba la lengua como una lengua de serpiente, era una cosa horrible y empezaban a reprenderla. La encerraron en un cuarto, llamaron a los chivos pesados de la liberación de la iglesia. Y llegó un hermano que era un predicador bastante conocido, evangelista. Y cuando llegó él a reprender el demonio se burló de él y dijo, ¿quién es este enano? Porque era un hermano bajito. ¿Quién es este enano? Lo avergonzó, lo humilló y el hermano tuvo que irse. Hermanos, y hay muchos casos así de personas que han estado jugando al cristiano, jugando al ministro, pero que no son conocidos en lo espiritual. ¿Por qué no son conocidos? Porque no han nacido de nuevo, porque tienen una doble vida, porque realmente están jugando al cristiano. O sea, yo no estoy hablando de que no, que yo tuve 50 días de ayuno, entonces ahora me conocen, porque la gente también cree que compra los títulos sobrenaturales con ayuno. No, o sea, porque no había nacido de nuevo, porque estaba jugando al cristiano, porque tenía una doble vida, porque el reino de las tinieblas tenía autoridad sobre él.
Entonces empiezan a enfrentarse al reino de las tinieblas, siendo del mismo bando, y los demonios lo avergüenzan. Y esos son casos que a lo mejor si yo abro el abanico, usted tendrá varios cuentos de eso. A ver, ¿quién tiene alguna historia al respecto? Porque después nos sentemos con calma ahí. Hermana Narcia tiene una. Más nada, de una sola. Bueno, hermana Narcia, hermana Gladys también, hermana Yamiré. Después nos reunimos a echar esos cuentos. Lo cierto es, mis amados hermanos, que hay gente que empieza a jugar con esto y son avergonzados. Ahora, si usted es un hijo de Dios, si usted está en comunión con el Señor, usted, hermanos, se le dio la potestad de echar demonios. Los demonios, cuando usted llega, usted es un embajador del reino de los cielos. La presencia del Señor está con usted y los demonios van a temblar y van a huir. ¿Cuántos lo creen? Diga, mayor es el que está conmigo. Vamos, dígalo de nuevo, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Hermanos, créalo. No es para que usted, porque hay gente también que le gusta y se convierten como compran una van, tienen allí, mira, unos puños de ajo, un crucifijo de plata, agua bendita. Pastor, usted puede orarnos por esta agua porque esta agua va a ser para liberar. Hay gente que le gusta eso y empiezan como que con la curiosidad. ¿Y dónde habrá un endemoniado, chicos, para ir? Y entonces empiezan y tienen el puño de ajo y tienen la broma. Entonces muchas veces ellos no están preparados, muchas veces ellos no tienen conocimiento de la palabra, muchas veces son personas neófitas, son personas que no tienen una solidez espiritual, pero les llama la atención el tema de los cazafantasmas. Entonces andan, no, pero yo quiero ir a echar demonios. No, llámame porque yo tengo un ministerio de yo no sé qué broma. Yo tengo un ministerio de liberación. Entonces tú le ves su vida, parecieran que están endemoniados, pero quieren andar sacando demonios. Tenemos que tener cuidado con esos cazafantasmas. Y yo me he encontrado varios cazafantasmas por allí. También es una película, pero en la vida real también me los he encontrado. Lo cierto es, mis amados hermanos, es que no andamos por ahí, oye, ¿dónde habrá un demonio para sacarlo? Hermano, a donde usted llegue, los demonios van a temblar. Y si a usted se le presenta la oportunidad, usted lo reprende en el nombre poderoso del Señor Jesús y tiene que sujetarse. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dio esa autoridad. El Señor nos delegó, el Señor nos dio esa autoridad. Entonces, en este punto, usted y yo debemos concientizarnos del poder y la autoridad que hay en Cristo Jesús. A Él los demonios lo conocen, a Él los demonios se sujetan, tiemblan. Hermanos, le dijeron, ¿por qué nos atormentas? ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjense que estaban como que reclamándole, pero en el reclamo había respeto, ¿no? Hijo del Dios Altísimo, sabemos quién eres. Sabemos quién eres. Hermanos, pregunto, ¿usted sabe quién es su Señor? Porque muchas veces nos falta conocer a nuestro Señor para no andar temblando ante los demonios. Los demonios tiemblan ante el Señor y nosotros temblamos ante los demonios, porque los demonios conocen más al Señor que nosotros mismos. Entonces ahí el error. Tenemos que conocer a nuestro Señor y la autoridad y la potestad que Él nos ha transferido para nosotros estar firmes y ante un momento de dificultad, un momento de opresión, un momento de lucha de este tipo, nosotros podamos tener la certeza, repito, que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hasta aquí estamos claros? Ok. Hubo una liberación. Hubo una restauración de un alma o de dos almas.
hubo un suceso que marcó un antes y un después en el pueblo de Gadara. Hubo unas consecuencias de una liberación. Amados hermanos, muchas veces hay gente que está cautiva, hay gente que está siendo azotada por el enemigo, pero no quieren las consecuencias de la liberación. Están siendo atormentados, están siendo oprimidos, pero están en una zona de confort, en medio de la tormenta espiritual, en medio de la opresión, se acomodaron y no quieren pagar el precio. Aquí los pobres que pagaron fueron los cochinitos, ¿no? Y recuerden que estábamos ante un pueblo gentil porque este tipo de crías no era permitida, no se daba entre los judíos, era considerado un animal impuro. Hermanos, ¿por qué el Señor permitió que la legión? Entonces hay gente que saca la cuenta, bueno, eran 3,000 demonios, entonces eran 3,000 cochinos, uno para cada uno, entonces hay gente que empieza a sacar esa cuenta, pero sí, que eran un poco de cochinos, se cree que eran bastantes, casi que paralelo a la cantidad de demonios. Pero aquí hay ciertas preguntas que la gente que le gusta preguntar cosas que no hay respuesta, les gusta hacerlas, y yo las voy a hacer por si acaso, es ¿por qué los demonios pidieron ir a los cerdos? Dice, bueno, uno empieza a hacer hipótesis, ¿no? Respuestas. Bueno, uno, porque los cerdos eran un animal impuro. Y ahí se iban a sentir bien. Eso es una hipótesis, eso no, yo no puedo decir que eso es así. Yo no puedo decir con certeza que es así. Eso es una hipótesis. Otros dicen, no, porque a ellos no les gusta andar libres así, sino que les gusta tener un cuerpo, así sea de un cochino. Eso es otra hipótesis, o sea, no hay certeza en eso. Entonces, cuando hay algo más interesante, y es que cuando la Biblia guarda silencio en algo, nosotros nos mordemos la lengua y también guardamos silencio. ¿Sí? Hermano, ¿por qué los demonios pidieron ir a los cochinos? No sé. Pastor, ¿y cómo que usted no sabe? Es que la Biblia no lo dice, hermano. La Biblia no lo dice, y si la Biblia no lo dice, yo no soy chino para estar inventando. Yo puedo inventar, yo puedo hacer hipótesis, yo puedo hacer muchas teorías, pero todo eso va a ser extrabíblico y caigo en un terreno delicado de estar haciendo incluso dogmas y doctrinas de cosas que no dice la Biblia. Así que, ¿por qué los demonios? Algunos dicen que aquí nacen los diablitos. El jamón endiablado, ¿sabes? No sean así, hermano, ríanse conmigo. Ese es un chiste bueno, un chiste ministerial. Sí, hay gente que echa broma así, ¿no? Eso también es mentira, no vaya a decir, mire, ese es el origen de los diablitos, ahora yo no como más diablitos. Si no va a comer más diablitos es por otros motivos, pero no por este precisamente. Entonces, mis amados hermanos, por otros motivos. Mis amados hermanos, no dice la palabra del Señor por qué los demonios pidieron entrar a los cerdos. ¿Por qué Jesús se los permitió? Bueno, la respuesta más sabia que yo puedo darle es porque Él es soberano. Y en término coloquial, y Él le plació, para no decir otra cosa. ¿Sí? Porque el Señor es soberano. ¿Puedo dar yo una explicación de eso? La Biblia no la da. Yo no puedo ponerme a inventar. Al Señor le plació, al Dios soberano le plació, lo hizo. ¿Quién soy yo para cuestionarlo? ¿Amén? Ok. Así que ya le respondí 2 preguntas irrespondidas.
Pero hay gente que se pega en eso, hermano. Y lo digo porque la gente por YouTube es tremendo. Me escuchan la broma y después me empiezan a hacer preguntas de esas. Me empiezan a preguntar por el jamón endiablado, me empiezan a preguntar. Hermano, no sé, no, o sea, la Biblia no dice nada de eso. Lo cierto es que hubo una liberación y esto trajo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia, hermanos? Una empresa se fue a la quiebra. Hermano, una empresa se fue a la quiebra. Imagínense, 3,000 cerdos muertos, ahogados. Se perdió esa empresa. Los que estaban apacentando a los cerdos, los que estaban cuidando, los cuidadores de los cerdos. Y aquí vamos a ver varios grupos de personas para ver cómo reaccionaron ante el milagro. Uno, los cuidadores de los cerdos. Dos, los testigos. Hubo testigos que estuvieron en el sitio. ¿Sí? En este caso eran de Jesús. Los testigos de Jesús que vieron el milagro, que vieron la situación que como sucedió. Otro, la gente del pueblo que no vio, pero escucharon y supieron de la situación. En esa gente del pueblo estaban los dueños de los cerdos. Y 4, los endemoniados, las personas que recibieron el milagro. ¿Cómo reaccionaron los cuidadores de los cerdos? 34. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Hermanos, imagínense usted que usted está cuidando unos cochinos, usted conoce a los endemoniados, porque son los endemoniados que eran patrimonio cultural del pueblo, ya lo dijimos, ¿no? Ya los conocía, la gente los conocía, y usted de repente ve que el poco de demonios salen y se meten en los cerdos que usted está cuidando, los cerdos se vuelven locos, se lanzan por el despeñadero. Eso es algo muy impresionante. O sea, que ellos hayan huido, yo creo que aquí la mayoría hubiesen huido. ¿Sí? Ellos se fueron corriendo asustados. Y lo otro es, nos van a botar. ¿Sí? O sea, estábamos cuidando los cerdos y ¿cómo explicamos? ¿Cómo explicamos que los cerdos se endemoniaron? Y se lanzaron se volvieron locos y se lanzaron por el precipicio. ¿Ah? Ellos se fueron corriendo atemorizados y empezaron a dar aviso de lo que sucedió. Un tal Jesús se bajó y mira lo que sucedió. Nos enchavó la partida, nos dañó la empresa, sacó los demonios para acá y los metió en los cochinos. Empezaron ellos, entonces vemos que esta reacción de los cuidadores de los cerdos fue enfatizada en sus intereses. Ellos vieron el milagro, ellos vieron lo sobrenatural porque era un caso conocido de que asustaba a la gente, se caía pedradas, los amarraban y rompían las cadenas. O sea, era un caso sobrenatural que ellos conocían, pero ellos no vieron eso. Ellos vieron fue sus intereses. ¿Y cómo quedo yo aquí? Y muchas veces, hermanos, hay cosas que el Señor está haciendo, pero va en contra de nuestros intereses. Y somos como los cuidadores de los cochinos. No nos importa lo que el Señor está haciendo. A mí me importa es mi 15 y mi último. No me importa lo que el Señor está haciendo, pero ahora yo sé que ahora estoy ganando menos y no me gusta. Pero mira, es que el Señor está haciendo algo más grande. El Señor está haciendo algo mayor. Que haga algo mayor en mi quincena también. ¿Sí? Muchas veces, ante el milagro de Dios, se convirtió el bebedor de la familia que brindaba. Eso
dañan los intereses de los otros bebedores que chuleaban. ¿Sí o no? El Señor lo libertó, el Señor lo restauró y ahora el hombre no brinda. Pero entonces la gente que era brindada ve que ya es un hombre de casa, que ahora está invirtiendo en su casa, que ahora ha sido restaurado, ha cambiado. Pero mucha gente no va a ver el cambio, no va a ver la restauración, no va a ver las consecuencias de lo sobrenatural, va a ver sus intereses y ahora ¿quién nos brinda? ¿Sí o no? Ese es el caso de los cuidadores. En el 35 vemos otras personas que salieron a ver lo que había sucedido, la multitud. La multitud, la población general, que no eran los cuidadores, que no habían visto nada, pero que escucharon la noticia, salieron y vinieron a Jesús. Y la sorpresa mayor es que hallaron al hombre, al incontenible, al que lo habían amarrado, al que andaba desnudo, al loco que les tiraba piedra y que los asustaba, lo encontraron mansito, a los pies de Jesús, vestido y hablando con cordura. Hermano, eso fue algo sobrenatural que ellos vieron. El hombre que los atormentaba, o los hombres que los atormentaba, el que vivía en los sepulcros, el que andaba atormentando desde los sepulcros, desde los montes, el que había roto muchas cadenas, que tenía años azotando al pueblo, ahora lo ven vestido, hablando con cordura, en su sano juicio, sentadito, tranquilo. ¿Y usted sabe qué hizo la multitud? En vez de reconocer a Jesucristo como el restaurador, como el libertador, en vez de reconocer a Jesucristo como el Salvador, en vez de arrodillarse ante Él y decir, tú eres el Hijo de Dios, como dijeron los demonios, ellos tuvieron miedo. Hermanos, hay gente que le tiene más miedo a las cosas de Dios que a los demonios. Hay gente que está jugando con la brujería. Hay gente que está jugando con pactos satánicos. Hay gente que está recibiendo ataques demoníacos, pero no quieren. Le tienen miedo de venir a una iglesia. Pero si juegan la ouija, si consultan muertos, si hacen una cantidad de cosas con la brujería, palero. Hay gente, hermanos, que le tiene miedo a la iglesia, que le tiene miedo a la obra de Dios. Dice, no, pero es que para yo ser cristiano así, porque no, cuando yo sea cristiano yo no, porque es que eso así no sirve, no, yo algún día, pero todavía no estoy preparado. Ah, pero si estás preparado para que te fumen un tabaco. Sin vergüenza. Si estás preparado para consultar a los muertos, si estás preparado para abrirles puertas al diablo, si estás preparado. ¿Usted ha visto gente así? Que dice, no, pero, oye, yo sé que hay gente que incluso dice, yo sé que ese es el camino. A mí me han dicho, yo sé que esa es la verdad. Yo sé que ese es el camino, pero no sé, eso es algo muy serio. Cuando yo vaya, yo quiero ir, pero con una decisión bien tomada, porque yo no voy a ser como yo no sé quién. ¿Ah? O yo soy católico. Y tú los ves que le tienen miedo al compromiso con Dios y la obra de Dios. Porque no es que yo vi que Gabriel ya no fue más nunca el mismo. Y yo algún día, pero tú los ves que ante la brujería, con eso se interactúan. Ahí sí consultan a los muertos, ahí sí van para que los ensalmen, sí van para que los enramen, sí van para que les hagan yo no sé qué, para que los recen, para que los crucen, para que los descrucen. Yo no sé cómo es la cosa, hermano. Lo cierto es que hay gente que se da más y le tienen menos miedo a los demonios que a Dios. Vean el caso, hermano. La multitud le tuvo miedo a Jesús. Ya va, pero ¿por qué le van a tener miedo? Si ustedes le tenían miedo, él era endemoniado, que los azotaba, que los asustaba, que daba voces, que lo encadenaban y rompían las cadenas. Ahora vieron al que lo libertó. ¿Por qué le temes al libertador? ¿Por qué le temes al que restauró a este hombre?
¿Y los cochinos? ¿Quién va a pagar por eso? Vemos entonces que la multitud evidenció el cambio, vieron el milagro y tuvieron miedo. No apreciaron la grandeza de lo ocurrido. Amados hermanos, no se les reveló Cristo como Salvador, viendo ese milagro tan grande. Y esto es impresionante y esto lo vemos a diario. Muchísima gente que ve el milagro, ve lo sobrenatural, ve la restauración, ve el cambio, pero no reconoce a Jesús como el Salvador, sino que eso les da miedo. Están entenebrecidos, están ciegos espiritualmente. Ellos están más cautivos que el endemoniado. Hermanos, pero hubo un grupo de gente en el 36 que habían visto todo en primer plano. Los que habían visto y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Hubo una gente que yo creo que sí creyeron, porque ellos empezaron a dar el testimonio y decir, mira, llegaron así, él le preguntó esto, le preguntó lo otro, y él hizo esto, y de repente cambió, dejó de andar desnudo, se vistió, dejó de hablar locuras, cambió la voz y volvió a ser el mismo de hace muchísimos años. Vimos cómo este hombre transformó al azote del barrio, cómo este hombre hizo un cambio sobrenatural y los demonios salieron de ellos. Hubo un grupo que dio testimonio, que vio lo que el Señor hizo y se encargó de testificar, pero no con miedo, sino testificar desde la primera fila, desde la evidencia de que lo que vieron ocurrido, lo sobrenatural, ocurrió a través de Jesucristo. Hermanos, pero el caso más impresionante y hermoso de toda esta historia es el del mismo o de los endemoniados. Estas personas, hermanos, esta multitud que llegó, que vieron lo ocurrido, hay algo interesante y es que no le reclamaron, no le pidieron que se hiciera cargo de los gastos de lo perdido. Es decir, ellos sí reconocieron lo sobrenatural en el Señor. Ellos vieron lo sobrenatural del Señor. Pero acuérdense que estábamos en un pueblo gentil, se dice que ellos tenían cultos y dioses paganos, ellos tenían su cultura, ellos tenían sus dioses. Ahora reconocen a este hombre como alguien que hizo algo sobrenatural, sí fue algo sobrenatural, por lo tanto no se atrevieron a cobrarle, no se atrevieron a demandarlo, no se atrevieron a hacerlo responsable por la pérdida. Eso a mí me llama la atención y es porque ellos sí reconocieron la grandeza del maestro, pero no lo reconocieron como Dios. ¿Ok? No le reclamaron o pidieron que les pagara, pero sí vieron el problema resuelto. Ahora, en vez de invitarlo, bueno, vamos a que nos prediques, háblanos del evangelio del que tú estás hablando, cuál es la buena noticia que tú traes, Jesús. Vimos cómo tú sanaste a este endemoniado. Ahora nosotros queremos saber cómo hacemos nosotros para también tener de lo que tú estás dando, qué estás ofreciendo. No, hermanos, ellos por el contrario, aunque no le reclamaron, ellos vieron a Jesús como un peligro para sus intereses y le pidieron que se fuera.
Le dijeron, márchate. La multitud de la región, versículo 37, alrededor de los Gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Qué triste, hermanos, es ver cómo la gente evidenció lo sobrenatural, cómo la gente evidenció la liberación, cómo la gente evidenció que hubo alguien que pudo hacer lo que nadie había podido hacer por años, por estos endemoniados que los atormentaban. Pero ellos no vieron eso. Ellos vieron que Jesús puso en peligro su empresa, que Jesús puso en peligro su comodidad, que Jesús puso en peligro su zona de confort. Hermanos, y sin duda alguna, cuando Jesús llega, cuando Jesús entra a una vida, cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, cuando el Señor nos liberta y nos da vida eterna, sin duda alguna, lo material tiene que pasar a un segundo plano. O mejor dicho, lo material pasa a un segundo plano. Para ti, para mí, si nos dedicábamos a negocios deshonestos, si nos dedicábamos a estafa, si nos dedicábamos a cosas ilícitas, si nos dedicábamos a vivir en el pecado, ahora tú y yo que nacimos de nuevo, ya todo eso pasó a ser de nuestra vieja vida y ahora las cosas todas son hechas nuevas. Lo material pasó a un segundo plano. Ahora gano menos, pero el dinero que gano es porque el Señor me lo provee y me rinde más porque lo hago honradamente. Lo material tiene que pasar a un segundo plano. Pero cuando la gente todavía está enfocada en lo material y ve lo que el Señor hace, hermanos, el Señor te va a sacar de tu zona de confort. Cuando Jesús llega a la escena de nuestra vida, por decirlo de una manera, sin duda alguna, el Señor nos va a sacar de nuestra zona de confort. Hay que cortar, hay que podar, hay que deslastrarse, hay que abandonar, hay que renunciar. Y eso no es fácil, hermano. Eso no es fácil. Empezar a decir que no. Empezar a cortar puentes, empezar a decir, yo ahora no hago esto, yo antes lo hacía, pero ahora no lo hago. No es fácil. El Señor nos va a sacar de nuestra zona de confort. Y los que están a nuestro alrededor van a empezar a sentir el impacto de la luz que ahora resplandece en nosotros. Y lo más tremendo es que muchos a nuestro alrededor van a empezar a quejarse. Ahora este es evangélico. Ahora este se cree más que nosotros. Ahora este no se junta con nosotros. No es que no me junte con ustedes, es que ya no puedo ir a la licorería con ustedes a beber como hacía antes. Sí me puedo juntar con ustedes y quiero predicarles. Quiero juntarme con ustedes para predicarles, pero no para seguir haciendo las mismas sinvergüenzuras. ¿Y vas a brindar? No, ahora no les voy a brindar. Hermanos, cuando el Señor llega y nos liberta, si ganamos la eternidad, ¿qué importa lo trivial y lo pasajero? O lo voy a decir de otra manera. ¿Qué tiene más peso? Ahora que somos salvos y entendemos que tenemos vida eterna, ¿o pesa más lo material y lo efímero de este mundo? Cambia nuestra mentalidad, porque repito, lo material pasa a un segundo plano. Ojo, yo no estoy diciendo que vamos a dejar de trabajar. Ojo, yo no estoy diciendo que vamos a dejar de producir. Ojo, yo no estoy diciendo que ahora vamos a ser los arrastrados del barrio. No, lo que estoy diciendo es que ahora mi prioridad es el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que yo estoy diciendo.
Que no se malinterprete. Pero sí el Señor nos va a incomodar. Y nuestro ambiente se va a incomodar. Porque si nos quedamos acomodados, vamos a seguir viviendo como antes. Vamos a seguir vistiéndonos como antes. Vamos a seguir diciendo las mismas groserías de antes. Vamos a seguir haciendo las mismas estafas de antes. Amados hermanos, la multitud vio a Jesús como un peligro para su cultura, como un peligro para sus negocios, como un peligro para sus finanzas. La multitud vio a Jesús. Sí, liberaste a 2. Pero quebraste una empresa de 3,000 cerdos. Ajá, liberaste a 2. Pero hay muchas cosas que nosotros no queremos soltar. Su enfoque estaba en lo material. ¿Cuántos aquí han sido liberados por el Señor? ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? El hombre de quien habían salido los demonios, 38, ahora tenía un anhelo de estar con él. Ahora le rogaba y le pedía: Señor, déjame irme contigo. Señor, nunca había sentido la paz que siento. Señor, esta libertad que tú me has dado me llena de tal manera que yo quiero estar contigo. Por eso cuando la gente llegó, encontraron al hombre a los pies del Señor, allí mansito. Oye, este no era el que lanzaba piedra, que insultaba, que tenía fuerza. Y míralo como está ahí mansito. Hermanos, él quería seguir allí porque en Cristo encontró la libertad, porque en Cristo encontró la paz, porque en él encontró la seguridad que años no había tenido porque estaba siendo atormentado y era poseído por demonios. Pero el Señor Jesús valoró, claro que valoró y apreció la actitud de este hombre. Un hombre que, a diferencia de la multitud, él vivió la liberación. Y hermanos, y mucha gente, a ti y a mí que hemos sido libertados por el Señor, nos van a criticar, nos van a señalar, nos van a pedir que cambiemos. Pero, amados hermanos, usted y yo somos los que hemos experimentado el cambio. Y la paz que usted y yo tenemos es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y solo la encontramos a los pies de Cristo. ¿Cuántos la experimentaron? ¿Cuántos la experimentan? ¿Cuántos tienen esa paz? ¿Cuántos tienen esa libertad? Solo la tenemos en Él. Y así como este hombre, queremos estar siempre a sus pies, queremos estar siempre ante la presencia del Señor. Y lo más hermoso es que usted y yo hoy día estamos día y noche ante la presencia del Señor. Ahora Él nos dejó su Espíritu Santo, el Consolador, y ahora no estamos solos nunca, amén. Él está con nosotros. Y el Señor le dijo: no, vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amado hermano, si el Señor nos libertó, debemos proclamar, debemos anunciar la libertad que hemos recibido. Debemos anunciar la buena noticia de que el Salvador nos rescató y llegó a nuestras vidas. Usted y yo debemos convertirnos en personas que salen a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Usted y yo debemos convertirnos como este hombre que el Señor lo mandó. No. ¿Y saben a dónde lo mandó primero? Vete a tu casa. Es decir, él tenía familia, él tenía casa, pero tenía años sin ir porque estaba poseído. Y con esto estoy cerrando, hermanos, pero es muy triste decirlo. El último sitio donde evangelizamos
es nuestra casa. Grandes líderes, grandes pastores, grandes evangelistas, el Señor los ha usado para que millones de personas confiesen a Cristo y sus hijos inconversos. Creo que nos han invertido los papeles y nos han tergiversado la fórmula, pero el primer evangelismo que yo debo hacer es en mi casa. Y eso se va a lograr cuando en mi casa vean lo que Dios hizo conmigo, vean la libertad que Él me dio. Cuando tú des testimonio en tu casa, cuando yo dé testimonio en mi casa, que ya no soy el mismo, que en mí ha ocurrido algo sobrenatural, desde la casa yo tengo que empezar a anunciar al que me libertó. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? ¿Cuántos llamados a proclamar las virtudes del Salvador hay aquí? Hermanos, así que no nos callemos. Es momento de empezar a hablar. Es momento de empezar a anunciar lo que el Señor hizo con nosotros. Así como Él mandó a estos hombres, mandó a los discípulos y nos manda a nosotros. Ir por todo el mundo predicando las buenas noticias de salvación, hacer discípulos, ir por todo el mundo. Hermanos, como conclusión quiero decirles que no hay legiones, no hay principados, no hay potestades, no hay ningún ser en este mundo que tenga más poder que Jesucristo. No hay ningún otro ser. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los demonios tiemblan ante Él. Y Él está con nosotros. Así que cuando nosotros llegamos, los demonios tienen que huir. Los demonios tienen que temblar. Pero para eso es importante que tú y yo conozcamos a nuestro Señor. Y que los demonios no nos disipulen. Que los demonios no nos enseñen. Sino que nosotros tengamos la certeza de saber en quién hemos creído, en quién estamos, qué ha hecho por nosotros y qué está haciendo. ¿Cuántos tienen esa seguridad en Cristo? Póngase de pie, de un aplauso al Señor. Alabe al vencedor, alabe al que está con usted.